Ok, entonces iniciemos con la notación de Einstein. Básicamente se refiere al convenio de la suma de Einstein, lo que hizo él para reducirse un poco el trabajo de escritura. Entonces lo que vamos a hacer es considerar una expresión lineal nRn, es decir, pues una especie de vector, ¿no? nRn. En este caso, este se puede expresar en términos de su coeficiente y la base que lo representa, que puede o no ser, ¿cómo se llama? Que puede o no estar normalizada cada uno de esos pequeños vectores. Entonces tenemos algo como lo que hemos visto en el cálculo de la facultad. Aquí siempre es bien importante indicar qué elementos son coeficientes y qué elementos son vectores. Por eso hay que distinguirlos notacionalmente, los coeficientes, los números reales, digamos, de los que viven en Rn, los vectores, y eventualmente habrá que hacer una notación particular para las matrices, para los tensores de mayor rango. Bueno, esto podemos sintetizarlo de alguna forma o reducirlo a U igual a la suma en I igual a 1 hasta n si quiere, de UI, XI. Y bueno, esta es la notación también que conocemos, muy sencilla. Finalmente lo que Einstein hace es retirar este término que él considera, bueno, como obviamente, digamos, trivialmente, vamos a estar hablando de sumas todo el tiempo porque estamos considerando muchas entradas, muchos elementos. Podemos simplemente decir que U vector es igual a UI, XI, donde se sobreentiende ya que hay una suma implícita sobre el índice I. Entonces, esta notación nos va a servir para evitarnos escribir n elementos, n sumandos, para describir al vector U. Y básicamente eso es la notación de Einstein, simplemente reducir el trabajo a una notación mucho más sencilla. ¿Okay? Entonces ahora lo que vamos a hacer es aprender a distinguir entre lo que sería un índice libre y un índice mudo. Voy a escribirlo para quienes solamente chequen las notas y no los videos. Así, muy sencillo, muy sintetizado. ¿Okay? Entonces primero vamos a hablar de los índices libres. En ellos tenemos, si tenemos una expresión, vamos a escribir, no sé, AI igual a epsilon y, uy, ¿qué fue epsilon? Epsilon y jk, independientemente ahorita de lo que cada término signifique, ¿vale? Luego ya un poco estudiaremos eso. Muy bien, entonces aquí tenemos AI, tenemos un solo índice, podemos indicar que es como un vector, eso ya lo veremos un poco más adelante, que es igual a la suma de dos términos, este de aquí en medio y este segundo. Cada uno es un término, tenemos dos términos y cada uno tiene que ser un vector, tal que la suma de los vectores nos dé un vector AI. ¿Okay? Entonces eso pues es simple entre comillas, ¿vale? Ok, lo que conviene hacer ahora es pues definir, ¿no? Cuál de estos IJK, que son los índices que tenemos aquí, son los índices libres. Bueno, los índices libres son aquellos que solo aparecen una vez. Solo aparecen una vez en cada término. Es decir, cada término es cada uno de estos tres que les mencioné. Notamos aquí que J y K se están repitiendo en cada término, ¿no? Al menos J y K en este segundo, y en este tercero se está repitiendo J. Y es el único que aparece solo una vez en cada término. AI, epsilon I, JK, BJ, CK, D
IJ, EJ. I es el único índice libre en esta expresión. ¿Okay? Y que bueno, ¿qué significa que I sea libre? ¿O qué implica que haya un índice libre en una expresión? Bueno, que tenemos o existen n ecuaciones. Esto de que n ecuaciones depende de dónde vaya I. En este caso, digamos, si está en Rn y va de 0 a n, ¿no? O de 1 a n. Esto no es formal, esto que escribí aquí no es formal, pero bueno, es una forma de expresarlo, ¿no? Si I está en un vector, si I recorre los mismos números de Rn, entonces pues va de 1 a n, ¿no? Como en el ejemplo que pusimos acá arriba. En los que vamos a estar trabajando, usualmente vamos a estar trabajando en, pues no sé, con vectores o matrices, entonces R2 o R3, ¿no? Ok, bueno, por ejemplo, tenemos ahora, vamos a ponerle aquí ejemplo, pequeño ejemplo, AI, que es igual a BI más CI, ¿vale? Entonces tenemos aquí n ecuaciones, en el caso de, digamos, R3, por decirlo de alguna forma, tendremos A1 igual a B1 más C1, A2 igual a B2 más C2, A3 igual a B3 más C3. Ahora cuidado, cuando digo n ecuaciones no quiere decir que sea como un sistema de ecuaciones, ¿no? Puede referirse a, como lo mencioné en un principio, AI representa las entradas de un vector. Este vector tiene entradas A1, A2 y A3, donde cada entrada es una ecuación dada por B1 más C1, B2 más C2 y B3 más C3. Entonces, bueno, son ecuaciones que van adentro del vectorcillo en cada una de sus entradas, por ejemplo, y no necesariamente, aunque puede ser que sea un sistema de ecuaciones, ¿vale? Bueno, esos son los índices libres. Vamos con los índices mudos. ¿Cuáles son los índices mudos? Bueno, pues los que no son los índices libres, ¿no? Pero ¿cómo se ve esto? Cambiamos de página. Déjenme, antes de cambiar de página, vamos a tomar esta misma expresión. Esta aplicación está muy buena. Si quieren, luego les paso el dato. Tienen que comprar por 20 pesos, me parece, la posibilidad de tener muchas páginas, pero por 20 pesos me parece súper bien. Aunque luego se me olvida cómo se hacen las cosas. Aquí está. Bueno, tenemos la misma expresión, ¿no? Entonces queremos ahora hablar de los índices mudos. Bueno, si I es el único índice libre, J y K van a ser los índices mudos, ¿no? Son los índices que se repiten. Si ustedes ya llevaron relatividad, es posible que puedan entonces, en vez de verlo de esta forma un poco más sencilla, hablar de contracciones o cosas de ese estilo. A final de cuentas, en el contexto de este curso vamos a estar hablando de esas contracciones en términos de productos de matrices con vectores de alguna forma. Entonces vamos a estar como que disminuyendo eh, el orden del espacio, ¿no? Entonces de 3 dimensiones quizá, de una matriz de 3×3, vamos a pasar a un vector, ¿vale? Entonces de R3 perdón, de R cruz R, R tensor R a R. Un poco hablaré después de eso, de cómo se construyen espacios más grandes como matrices o tensores de mayor rango con el producto tensorial. Y también lo pueden ver del video de matemática que ya debe estar arriba en YouTube. Si no, podemos checarlo en una sesión de dudas. No quiero adelantarme ni ser tan específico con esto de las contracciones. Muy bien, entonces, bueno, aquí ya tenemos que J y K son los índices mudos, ¿no? Los índices que se repiten, que implican, bueno, que hay una suma, en este caso 2, porque tenemos J y K, suma implícita.
Ok, si tenemos por ejemplo A y I, quiere decir que tenemos la suma en I de A y I. Estoy haciendo como el regreso, ¿no? Parto de la notación del convenio de la suma de Einstein, me voy a un camino intermedio que es con el uso del símbolo de suma y llego finalmente a la expresión desarrollada completamente, ¿no? Entonces paso a paso nos damos cuenta que es más grande cada vez que intento regresar, ¿no? Entonces hay índices repetidos, índices mudos, hay una suma implícita sobre ese índice, sobre i. En este caso estamos en R3, tenemos A11 más A22 más A33. Nada más para acabar esto de índices, se pueden renombrar, siempre hay que tener cuidado. Que no se, o sea, si tenemos aquí JK, por ejemplo, puedo cambiar J por F, digamos. En este término, en vez de J que sea F, no pasa nada. Ahora la suma va a ser sobre F y ya. Pero no lo puedo cambiar por I, por ejemplo, porque I ya está ahí metido, ¿no? O por K, porque K ya está también ahí dentro. Entonces esto genera confusiones y puede ser que el resultado sea completamente diferente. Pero sí puedo usar una letra que no haya usado antes, incluso alfa, por ejemplo. Muy bien, entonces en el siguiente video daré un ejemplo usando la delta de